Hola a todos. En este vídeo vamos a seguir trabajando con los biestables. En este caso vamos a modelar el comportamiento de un biestable tipo D. Y aunque este biestable se puede obtener de biestable JK, en nuestro caso vamos a modelar su comportamiento mediante su tabla de verdad. Así que, como siempre, voy a crear el modelo de biestable tipo D. Va a ser un biestable tipo D simple. Simplemente voy a tener en consideración la entrada, que será una única entrada, la D, y la entrada de reloj. Y bueno, como siempre lo voy a hacer de manera general. Haremos después el test bench para validar el comportamiento de nuestro modelo. Y finalmente lo adaptaré para comprobar su comportamiento en mi placa de desarrollo concreta. Así que lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Le doy nuevo proyecto, nuevo, aquí elijo donde quiero guardarlo. Y en mi caso, bueno, pues será donde siempre. Aquí en Verilog. Y aquí lo vamos a llamar una nueva carpeta, que la vamos a llamar de flip-flop simple. Flip-flop es biestable en inglés. ¿Vale? Vamos a seleccionamos la carpeta y listo. Y aquí pues haremos lo mismo, de flip-flop simple. Y ese será el nombre del proyecto, y el nombre de la top level entity pues será, pues coge el mismo nombre que del proyecto. Damos a siguiente, vamos a siguiente, y ahora voy a elegir mi FPGA de mi placa de desarrollo en concreta. La mía es una Cyclone 2, pelín vieja, pero bueno, para aprender o trabajar con Verilog no hay ningún tipo de problema para seguir utilizando ese tipo de Cyclone de FPGA. Y ahora la voy a filtrar. La EP2, P35, F67, C6. Y ya, cometí un error en algún lado, sería la EP2C, aquí está el error. 35, F6, 7, 2C6. Y ahora sí. Esta es mi FPGA, le doy a siguiente y lo voy a hacer en Verilog, y la simulación será en Model Sim, la versión altera, que es la gratuita. Y como he dicho, en Verilog. Siguiente, tenemos un resumen de nuestro proyecto y ya le damos a terminar. Y bien, una vez que lo tengamos, pues simplemente vamos a empezar a modelar el comportamiento de este biestable tipo D. Para ello vamos a crear un nuevo archivo en Verilog, le damos OK, y antes de empezar a trabajar aquí vamos a guardarlo, salvar como, y con el nombre del proyecto, en este caso lo voy a dejar tal que así, y me cercioro de que esta opción esté habilitada. Así este archivo se agregará a mi proyecto de manera automática. Le doy que sí y aquí lo tendremos. Le doy a guardar por si acaso. Y ahora sí que tenemos que empezar a modelar pues el comportamiento de nuestro circuito. En este caso es biestable tipo D. Y para empezar a modelarlo, antes de entrar en faena, vamos a pensar cómo funciona este tipo de biestable, el tipo D. ¿Vale? Ya sabemos que los biestables tienen la opción de memoria. Bien, para empezar, si la entrada, pues, bueno, tenemos una sola entrada, que es la entrada tipo D, y esa entrada pues, puede tener dos valores, o 0, baja, o en alta, 1, ¿vale? Si está en baja, la salida Q estará también baja, y la negada, la complementaria, estará en alta. Y si por consiguiente D, la entrada, está en alta, la salida Q estará en alta y la complementada pues estará en baja. Ahora bien, la entrada de reloj puede ser en flanco positivo de reloj o en flanco negativo de reloj. En nuestro caso vamos a modelarlo con flanco positivo de reloj, ¿vale? Y ese es simplemente el comportamiento del biestable tipo D. ¿Dónde viene el elemento de memoria? Bien, pues el elemento de memoria viene, por ejemplo, si tenemos un estado fijo en la entrada, ya sea 0 o 1, pues a los siguientes ciclos del reloj y al siguiente, a los sucesivos, si no se cambia la entrada, la salida mantendrá pues su valor que tenía. Y ahí es donde tenemos el elemento de memoria. Bien, una vez que hemos definido o hemos explicado el comportamiento de nuestro circuito, ahora simplemente vamos a modelarlo. Y en Verilog, pues simple. Creamos un módulo, y le damos el nombre, por ejemplo, de flip-flop simple. Ya tenemos que definir las entradas y las salidas. Como he dicho anteriormente, el biestable tipo D solamente tiene, o en nuestro caso vamos a definir un biestable tipo D de un bit de entrada. Entonces solamente tendrá un elemento de entrada, que será la D.
y tendrá otro elemento de entrada que será el reloj. Y para las salidas, pues tendrá la Q y la Q complementaria. Y una vez que tenemos definido las entradas y salidas de nuestro módulo, de nuestro circuito en este caso, pues vamos a empezar a codificar el comportamiento que tendría el biechable. Finalmente lo que vamos a hacer es simplemente traducir en código Verilog lo que hemos explicado anteriormente. Y para eso vamos a utilizar un bloque always. Antes que nada, no vaya a ser que me olvide, voy a poner aquí el end module. ¿Vale? Bien. Y ahora que estamos aquí, voy a empezar a hacer el bucle o el bloque always. Aquí lo tenemos. Y lo que activará el bloque always, pues será el flanco del reloj, ya sea positivo o negativo o ambos. En nuestro caso hemos dicho que vamos a hacer un biesable tipo D simple con flanco positivo de reloj. Por tanto tenemos el post edge clock. Begin. Y aquí lo cerramos antes de que se nos olvide. Eso significa de que cada vez que haya un flanco positivo de reloj, en otras palabras, cada vez que el reloj pase de valor de baja a alta o de 0 a 1, pues este bloque always, ¿vale? Pues se procesará. Bien, una vez que tenemos definido eso, vamos a ver cómo codificamos las salidas respecto a las entradas. Por este caso es simple. Si la entrada está a 0, la salida estará a 0 y la complementaria a 1. Y si la entrada está a 1, la salida estará a 1 y la complementaria a 0. Por lo tanto, podemos utilizar un bucle, o en este caso una condición if. Y monitorizamos, simplemente analizamos la entrada. Si D está un bit a 1, begin, pues decimos que Q estará en alta también. Cuidado que aquí he cometido un error de sintaxis. Sería de esta manera. Estaría en alta y la Q complementaria pues estará en baja. Y si no, y si la entrada, voy a poner begin en end, si la entrada está en baja, pues entonces será el complementario. La salida estará en baja y el complementario estará en alta. Tal que así. Copio y pego para que se me sea más sencillo. De esta manera. ¿Vale? Y en teoría, pues aquí ya tendríamos pues, definido el comportamiento de nuestro circuito. Ahora bien, como para este circuito quizás no sea tan drástico hacerlo, porque es fácil, simplemente hay un bloque always, pero para aquellos circuitos o modelos que tengamos varios bloques always, intentáis identificar las entradas y lo que hace las entradas y lo que hace la salida, pues pelín dificultoso si toda la lógica lo tenemos en los bucles, ¿vale? Es una buena manera de programar o estructurar nuestros programas, en el caso de Verilog, si dejamos que todas las salidas estén aquí al final, en esta parte al final. Por ejemplo, podemos poner assign Q y lo que sea, ¿vale? Y lo mismo para el complementario. De esta manera, si analizamos este comportamiento, ese código en Verilog, podemos identificar perfectamente dónde están las salidas y podemos decir, ¿vale? o interpretar de que la lógica pues estará en los bucles always o aquellos bucles que compongan nuestro código en Verilog, ¿vale? Para el comportamiento de nuestro circuito. Por lo tanto, de esa manera lo voy a hacer. Así que para ello tengo que definir ahora un par de registros. Registro, por ejemplo, el QRegistro y el registro QBar, por ejemplo, registro, que serán variables, de llamarlo de una manera, variables intermedias o variables auxiliares, que la voy a usar aquí, ¿vale? En los bucles, para asignarle un valor. Y una vez que tengo ya el comportamiento usando las variables auxiliares,
pues lo único que tengo que hacer es al final, en mis salidas, asignarle esas variables auxiliares. Y eso será una asignación directa o continua, ¿vale? Por lo tanto, el comportamiento lo haríamos mediante variables auxiliares y la asignación de las salidas pues sería directa, con las variables auxiliares y las variables reales. ¿Vale? De esta manera pues podemos identificar fácilmente dónde estaría la salida y dónde estarían los comportamientos de nuestro circuito. De esta manera. Bien, para las variables auxiliares las voy a inicializar y voy a decirles que al principio pues no vamos a saber pues cuál, ¿vale?, es su estado. Que será indeterminado, con la px que no sabemos cuál es el estado. Indeterminado. Bien, lo que voy a hacer aquí es poner un comentario y poner de flip flop objetable, ¿vale? Logic, que es la lógica. Y aquí pues será la salida de flip flop output. ¿Vale? Y de esta manera pues, podemos identificar perfectamente nuestro bloque, o lo hemos estructurado de una manera que podemos identificar dónde está la lógica y dónde está la salida. Significa que si ahora en la simulación, como lo veremos, vemos que hay algún tipo de error, pues podemos identificar dónde está ese error. Y bien, una vez que lo tenemos, le damos a guardar y ahora pasamos a hacer el test bench. Para el test bench vamos a crear un nuevo archivito en Verilog. Lo creamos y antes que nada vamos a guardarlo. Guardarlo con el mismo nombre, pero con la coletilla, le creamos la coletilla al final de tb, que significa test bench. Y nos cercioramos de que esta opción está habilitada para que este archivo se incorpore en nuestro proyecto de manera automática. Vamos a guardar y ya como siempre lo que tenemos que hacer simplemente es modelar el test bench, inicializando nuestro módulo, nuestro flip-flop o nuestro biestable tipo D, ¿vale? Damos a módulo y por ejemplo vamos a poner el mismo nombre de flip-flop simple test bench, tal que así. Y ahora simplemente pues tenemos que identificar entradas y salidas. Yo ahora las entradas las voy a definir tipo registro y será así porque voy a trabajar con ellas, voy a jugar con ellas dentro de un bucle initial. Y ya sabemos que todas aquellas variables que estén dentro de los bucles initial o always pues tienen que ser tipo registros. Por tanto, y las variables que voy a definir tipo registro pues serán las de entrada. Será la D y la del reloj, ¿vale? Y las salidas pues serán tipo wire. Será en mi caso Q y la Q negada. Tal que así. Cuidado. Ahora sí. Bien. Una vez que hemos definido entradas y salidas, ahora tenemos que inicializar nuestro módulo. Así que copiamos el nombre de nuestro módulo y le damos ahora un nombre. Simplemente vamos a inicializar un unit under test número 0. Simplemente 1. Ya tenemos que inicializar tanto las entradas como las salidas. Por tanto, las entradas D con D, la entrada reloj con la entrada reloj del test bench y finalmente las salidas Q con Q. En mi caso yo he puesto o he definido las variables con el mismo nombre, por lo tanto es más fácil de reconocerlas. Y QBAR con Q negado. QBAR. Bien. Ya tenemos inicializado nuestro módulo que define el comportamiento de un biestable tipo D. Y ahora vamos a empezar, bueno, pues a jugar con las entradas para ver el comportamiento de nuestro módulo que acabamos de definir y ver sus valores de salida y vemos si corresponden con lo que esperamos. Así que initial, voy a crear un bucle initial, voy a empezarlo y antes se me olvide el módulo. Ahí está. Y bien, en el initial, pues lo que voy a decir es que al principio todas las variables de entrada, tanto la D como la de reloj, pues que estén, por ejemplo, a 0, ¿vale? 1 bit de un bit y que estén a 0. Bien. Ya tengo que empezar a jugar con la entrada tipo D, con la entrada D. Si ponerla en alta, ponerla en baja, ponerla en alta, en baja, etc. Y para ello voy a utilizar un bucle for. Bueno, lo que voy a hacer primero es esperar 10 unidades de tiempo y como siempre suelo decir cuando llegamos a ese apartado. Esto de aquí significa una unidad de tiempo, pero la unidad en sí no está definida o predefinida. Esto dependerá de vuestro entorno de simulación.
Vale, tendrá una variable de tiempo definida y le dará a esto un valor. Si la queremos predefinir, pues podemos usar la función timescale. En este caso podemos decir de 1 milisegundo a 1 milisegundo. Pues estamos diciendo de que esta unidad de tiempo, este 10, ahora corresponde a 1 milisegundo con una resolución de 1 milisegundo. ¿Vale? Bien. Y lo que vamos a hacer aquí es para cambiar la variable de entrada de ponerla en alta o en baja, voy a utilizar un bucle for con un contador que será i, que lo voy a definir ahora. Y por ejemplo, la voy a hacer que cambie pues 10 veces, ¿vale? Y igual y más 1. Y aquí lo tenemos. Aquí está. Le doy a begin y termino el bucle for. Y ahora lo que digo de que voy a esperar pues 5 milisegundos para cambiar la variable de entrada d. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es simplemente cambiar su valor. Ya lo tenemos. Por lo tanto, eso significa de que al principio le vamos a dar tanto la variable d como la variable de reloj el valor de 0. Cuando pase 10 milisegundos entramos en ese bucle for y voy a cambiar el valor de entrada d. Le voy a poner de baja en alta y de alta en baja 10 veces. ¿Vale? Y finalmente, pues cuando pasen, no sé, ponle otros 10 milisegundos, le voy a decir que pare. Le voy a decir a mi simulador que me pare aquí la simulación. Bien. Este sería el programita para trabajar, funcionar con la variable d y ver lo que pasaría en la salida. Ahora tengo que todavía modelar la entrada del reloj. Y para ello voy a utilizar un bucle always. De esta manera. Y voy a decir, por ejemplo, de que el reloj pues cambie cada 1 milisegundo. ¿Vale? Aquí podéis poner el tiempo o vuestro reloj, si queréis, de vuestra placa de desarrollo. Pero para ver el comportamiento de cómo se comporta nuestro modelo, en este caso del flip-flop o de biestable tipo D, pues el tiempo, la verdad es que no es muy importante en este caso, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que la variable de reloj, pues simplemente vaya cambiando. Y en teoría ya tendría mi test bench hecho. Cuidado, hemos utilizado aquí una variable tipo i que no la hemos inicializado, ¿vale? Tanto esa variable voy a decir que será de tipo integer. Y aquí la tendríamos ya inicializada. Y ahora sí que sí. Tenemos declarado las entradas y las salidas. Tenemos inicializado nuestro módulo o nuestro biestable tipo D. Y tenemos nuestro bloque initial y nuestro reloj. Ahora sí. Guardamos. Y ahora, antes de compilar, lo que vamos a hacer, ¿vale?, es decirle aquí en la simulación, decirle a Quartus de que tenemos un test bench y que lo compile. Le damos a nuevo. El nombre de test bench tiene que coincidir con este y cuidado, bueno, el nombre del archivo tiene que coincidir con el nombre del archivo del test bench, que es el que está aquí, y el nombre de top level entity tiene que coincidir con el que está aquí. Si no, tendríamos un error, ¿vale? Y ahora buscamos nuestro archivito, que es este de aquí, y lo agregamos al proyecto. Tal que así. Y ya Quartus sabe perfectamente de que este archivo es un test bench, para pasárselo después a ModelSim. Aplicamos, le damos OK y ahora guardamos por si acaso y ahora sí estamos en condiciones de compilarlo todo. Y si todo está bien, pues no tendríamos que tener ningún tipo de error. De momento parece ser de que todo va bien. Esperemos que compile. Ya aquí está. No hemos tenido ningún tipo de error, por lo tanto ya podemos pasar a la simulación. Y para la simulación, pues bueno, simplemente damos aquí al archivito de RTL Simulation y en teoría tendría que arrancar ModelSim. Aquí lo tenemos, la versión altera. Una versión gratuita. ModelSim ahora, pues bueno, procesará el test bench y nos hará la simulación. Damos aquí, quitamos el zoom y ahora podemos ver, bueno, las salidas y las entradas. Lo que voy a hacer es que el reloj, que está en la línea de reloj,
¿vale? Voy a abrirlo, voy a ponerlo al principio del todo. Aquí arribita, ahí está. Por lo tanto, tendríamos el reloj, la entrada y las dos salidas. Salida Q, la Q negada, y bueno, esto sería el contador dentro del bucle for, ¿vale? Y lo que podemos ver es que al principio, ¿vale?, nuestras líneas están en roja, y es porque al principio hemos definido nuestro módulo o nuestro biestable tipo D, que las entradas, que las salidas estén indeterminadas, no sabemos cuáles son sus condiciones o su estado, ¿vale? Y eso no será hasta que empecemos a trabajar aquí. Como podemos ver, ya la entrada está en 0 y en el flanco de subida del reloj es donde empiezan a cambiar, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo podemos ver, todo flanco de reloj de subida. Si la entrada está a 0, la salida Q estará a 0 y la Q negada o complementaria será su complemento, estará en alta. Y aquí, por ejemplo, en este flanco de subida de reloj, podemos ver de que la entrada cambia a 1 y podemos ver de que Q se pone a 1, sigue la entrada y Q complementaria está a 0. Y cuidado, vemos lo que pasa aquí, ¿vale? Que la salida sigue siendo 1 aunque nuestra entrada se pasa a 0. Y eso es porque la salida no va a cambiar hasta el siguiente flanco positivo de reloj. Aquí en el flanco positivo de reloj es cuando entramos en el bucle always y se procesa el valor de las entradas y la salida, ¿vale? Por eso tenemos esto de aquí, este, digamos, retardo, pequeño retardo. Y lo podemos ver, ¿no? Perfectamente. Cada vez que cambia el estado de la entrada, podemos ver que Q y Q complementaria pues sigue o se comporta como debería de ser. Y el elemento de memoria, pues lo podemos ver, por ejemplo, en cualquiera de estas partes. Por ejemplo, cuando Q está en baja, cuando D está en baja, la entrada está en baja, ¿vale? Podemos ver de que aquí en el siguiente flanco de subida, la salida Q está en baja y la complementaria está en alta. Y sigue así hasta el siguiente flanco de subida de reloj, donde hay un cambio en la entrada. Por lo tanto, aquí podemos ver de que nuestro biestable tipo D funciona como esperábamos. Así que podemos terminar la simulación. Y podemos decir de que bueno, pues estamos contentos de que el comportamiento de nuestro biestable pues funciona como de la manera que esperábamos. Ahora lo que voy a hacer es adaptar o probar ese biestable tipo D en mi placa de desarrollo que yo tengo de Terasic, la D2 con la Cyclone 2. Antes de hacer eso, simplemente enseñaros algo. Ahora el siguiente paso sería, para probar la vida real, sería asignar las entradas y salidas a un pin determinado de nuestra FPGA, de nuestra placa de desarrollo. Para ello, en cuarto tenemos el pin planner. Y aquí en el pin planner pues tenemos las entradas identificadas aquí como in, la D y la entrada de reloj, y la salida Q y la Q negada. Y esto le tendríamos que dar, como he dicho anteriormente, pues asociárselo a un pin de nuestra FPGA. ¿Qué pasa? Para mi placa de desarrollo, que es tiene varios periféricos externos, pues el fabricante normalmente, o los fabricantes de placa de desarrollo de FPGA normalmente nos ofrecen un archivo donde dispone los pines de la FPGA a que está conectado en el exterior. Y por supuesto, el mismo fabricante pues le asigna unos nombres, que no serán estos de aquí. Por lo tanto, yo para hacer mi programa ahora específico para mi FPGA, para mi placa de desarrollo en concreta, mi FPGA, pues voy a utilizar la nomenclatura del fabricante. Y esa nomenclatura pues viene dada aquí. ¿Vale? Yo me puedo venir aquí en Assignment y le doy a importar assignments. Import assignments. Le doy a buscar y aquí pues tengo ese archivito, ¿vale? Este es un archivito tipo Excel y aquí donde estará definida, pues donde estará definida los pines de mi FPGA a qué está conectado al exterior, con un nombre ya predeterminado. Le doy a OK, vemos que le doy a OK y vemos que se ha importado de manera correcta. Y si lo doy ahora al pin planner, pues puedo ver que todavía están mis entradas y mis salidas. Y puedo ver ahora de que tengo otros tipos de entradas y salidas definidas y ya conectado a los pines de la FPGA. Por lo tanto, ahora voy a utilizar esta nomenclatura para agilizar los trámites, ¿vale? Para hacer mi vida más fácil a la hora de modelar el comportamiento para mi placa de desarrollo en concreta. Así que ya puedo cerrar el test bench. Y en vez de modificar el archivito este, lo que voy a crear es un nuevo archivo en Verilog.
Le voy a dar a guardar como, con el mismo nombre, pero le voy a poner la coletilla de C2 DE2. C2 viene de Ciclón 2 y DE2 pues de el part number o el nombre de mi placa de desarrollo de TeraSIC. Y me cercioro de que esta opción esté habilitada para que este archivo se incorpore a mi proyecto de manera automática. Y aquí lo tendremos. Ya simplemente tengo que inicializarlo. Prácticamente hacer lo mismo que el test bench, pero inicializándolo. Así que le doy aquí a module. Vamos a poner un nombre. Será flip-flop simple y será la C2 D2. Perfecto. Voy a cerrar el module por si acaso, que no se me olvide. Y ahora tengo que definir pues entradas y salidas. Como entradas, tenemos que definir la entrada D y la entrada del reloj. Pero como he dicho anteriormente, como ya he importado el archivito que me define a qué periférico está conectado, a qué pin de mi FPGA, pues voy a basarme en el nombre, en la nomenclatura de aquí, ¿vale? Del fabricante. Por lo tanto, voy a utilizar como entrada uno de los switches. Y switch están definidos tipo, pues de esa manera, ¿vale? Tipo de 32, si no recuerdo más, aquí están, de 18 bits. Por lo tanto, voy a utilizar el de switches, solamente uno, pues lo voy a definir de esa manera, con el switch 0, SW. Ahora tendría que definir también de entrada el reloj. Si no recuerdo mal, el nombre del reloj será Clock 50. Pero vamos a ver, mi placa de desarrollo tiene dos entradas de reloj, una de 27 MHz, aquí está, y otra de 50 kHz, perdona, 27 MHz y 50 MHz. Por lo tanto, voy a utilizar el reloj de 50 MHz. Y cuidado que el nombre tiene que coincidir. Aquí lo tenemos. Y para las salidas, pues voy a utilizar LED. En este caso voy a utilizar los LEDs. Bueno, mi placa de desarrollo tiene LEDs rojos y verdes. Voy a utilizar los verdes. Y también tengo algunos bastante. Vamos a verlo aquí en el Pin Planner. Si no recuerdo mal es LED G. Aquí lo tenemos. LED G tengo 9. Así que en mi caso necesito solamente 2 de ellos. Y que será el 1 al 0 y el nombre LED G. Ya lo tenemos. Y bien, ya estamos en condiciones ahora de inicializar nuestro módulo. Sin que copiamos el nombre. Y por ejemplo, le damos ahora un nombre. Y será, bueno, unit under test número 0. Pues simplemente vamos a inicializar 1 y ya tenemos que inicializar tanto las entradas como las salidas. La entrada será el switch que tengo en número 0. Y para la entrada de reloj, pues en este caso voy a utilizar el reloj de 50 MHz directamente. En el vídeo que hicimos cuando modelamos el comportamiento de un biestable JK, jugamos un pelín, o aparecerá por pantalla, jugamos con el reloj. Lo que hicimos es bajarle la frecuencia. En ese caso simplemente le voy a asociar la entrada del reloj de 50 MHz directamente al biestable tipo D a la entrada de reloj de 50 MHz. ¿Vale? No voy a jugar, no voy a bajar la frecuencia del reloj para hacerlo más sencillo. Pero si queréis trabajar o bajar la frecuencia del reloj, simplemente podéis ver el vídeo del JK, del biestable JK que hicimos, y ahí os lo enseño cómo lo hicimos. Bien, ahora tengo que inicializar las salidas. En este caso será con los LEDs. Y por ejemplo, la Q será el 1 y el complementario LED G, pues el 0, por ejemplo. Perfecto, ya lo tenemos. Y en teoría, pues ya tendríamos nuestro módulo preparado para mi placa de desarrollo en concreta. Le damos a guardar. ¿Vale? Y ahora le tengo que indicar a Quartus de que este de aquí va a ser el top level entity, va a ser mi archivo principal. En otras palabras, de cuando compilemos y sinteticemos, que lo haga todo o produzca los archivos, los binarios, bueno, pues enfocados a este archivo de Verilog. Y para ello me voy aquí a Files, botón derecho y le digo de que ese es top level entity. ¿Vale?
Le doy a guardar por si acaso y ahora compilo y sintetizo. Y si todo está bien, no debería de tener ningún tipo de error. Parece ser que todo va bien de momento. Ya aquí lo tenemos, ¿vale? Y ya estamos en disposición o en posición de programar y verificar el comportamiento en nuestra placa de desarrollo. Y para programarlo, antes de nada, os voy a enseñar lo del Pin Planner. Ya que hemos definido el Top Level Entity para este archivo, para hacer 2 de 2, si le doy al Pin Planner, ya tanto las entradas como las salidas pues están referenciadas a lo que hemos definido aquí en nuestro módulo. Por tanto, esas entradas de D y Q negada o Q bar ya no estarán disponibles, como podemos ver, ¿vale? Para programar, pues bueno, simplemente nos vamos aquí al Programmer, a este icono de aquí, le damos que autodetecte nuestra FPGA y ahora seleccionamos el archivo que queremos bueno, pues, utilizar, ¿no? Output Files y como siempre Quartus nos genera dos archivos, el tipo POF y el .soft. El .pof sería para guardar el binario en la memoria externa no volátil de nuestra FPGA. Por lo tanto, cada vez que reiniciemos nuestra FPGA, nuestro programa se mantendría. Mientras que el .soft sería para guardar en la memoria externa volátil de nuestra FPGA. Significa que cada vez que reiniciemos nuestra FPGA, nuestra placa de desarrollo, pues el programa se perdería, ¿vale? Ahora bien, para grabar el .pof o el .soft dependerá de vuestro fabricante de vuestra FPGA. Así que habrá algún tipo de configuración, algún tipo de switches que tendréis que modificar ahí para grabarlo uno u otro. Para hacer pruebas sencillas, pues simplemente podemos guardarlo en la memoria externa volátil de la FPGA, ¿vale? Y así como lo voy a hacer yo ahora de momento. Os voy a enseñar ya mi FPGA y vamos a seleccionar este archivito, el .soft. Le doy a que programe y configure y ahora simplemente le doy a Start. Y en teoría, si todo va bien, pone aquí Successful y ahora ya puedo cerrar mi programmer donde voy a guardar la configuración por si quiero utilizarla en un futuro. Y ahora pues vamos a simplemente a analizar el comportamiento del estable tipo D en la vida real. Y bien, y para ello pues me voy a centrar en las entradas, que será la switch 1, en que lo voy a poner por ejemplo en baja, y si switch está, la entrada D está en baja, Q estará apagada y Q negada estará encendida. Por el contrario, si D, la entrada D está en alta, Q estará encendida y Q negada estará apagada. El elemento de memoria viene porque si lo dejo tal como está ahora mismo, en la entrada del reloj, que hay aquí, que sería mi reloj externo de 50 MHz, pues la entrada del reloj pues mantiene el valor a la salida. Y ese sería el elemento de memoria. ¿Vale? Si volvemos a la baja, lo podemos ver, y si vamos a la alta, lo podemos ver. Se mantiene el valor, que sería el elemento de memoria. Y bien, ese sería el comportamiento, el modelaje de comportamiento de un biestable de tipo simple, simplemente con las entradas y las salidas. Y si te ha gustado el vídeo, dale like. Si lo has adaptado el módulo para tu FPGA en concreta o tu placa de desarrollo en concreta, déjame en los comentarios y me explica cómo lo has hecho o qué tipo de entorno de desarrollo FPGA utilizas. Y si no te quieres perder vídeos de esta temática, pues ya sabes, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.